Libro de Juan y vamos a observar el capítulo 18. Vamos a continuar, de hecho. Dice que el estudio pasado observamos lo que fue el arresto de Cristo Jesús y qué es lo que aconteció en esos momentos. Pero vimos en la parte número 1 la traición y el arresto en ese lugar Getsemaní, en ese huerto, ¿verdad? Y Jesús entra a ese huerto del Getsemaní, seguido por Judas y también sus tropas. Y no solamente eso observamos, pero vimos también del 4 al 6 que Jesús, hablando a Judas y a la compañía de estos soldados que estaban dispuestos, listos ya para arrestarlo. Y del 7 al 9 vimos también Jesús va voluntariamente con ese ejército. Y Pedro, del versículo 10 al 12, ataca a uno de los que iban a arrestar a Jesús. Y es donde corta una oreja de una persona. Y en la parte número 2 vamos a ver del 13 al 27 el juicio de Jesús frente a Anás y la negación de Pedro. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Listos? Y me gustaría comenzar y vamos solamente a partir del versículo 13 en adelante. Yo sé que ya vimos un poco de esa parte, pero vamos solamente a recapturar esa escena y qué es lo que aconteció. Y vamos a empezar, y aquí Jesús es llevado a este personaje llamado Anás, ¿verdad? Versículo 13. Y dice así, voy a leer de la Biblia, capítulo 18, versículo 13, y dice, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús, Simón Pedro, y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Y quizás, presumiblemente, fue Juan el que entró y le dijo a la partera que le diera permiso a entrar a Pedro, ¿verdad? Pedro no tenía las credenciales suficientes para entrar. Pero vimos ahí cómo está esa escena. Pero el 17 dice que entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? ¿Qué es lo que dijo Pedro? No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y aquí es donde llegamos y vemos ahí esa escena de Pedro. No sé, me gusta mucho esa escena de Pedro, cómo es de que ha sido tocado por el Señor. Pedro sabía, Jesús ya le había dicho, me vas a negar 3 veces. Y a veces puedo ver la vida de Pedro, cómo es, él se quebrantó en su corazón muy fuerte. Pero vemos aquí del 19 al 21, vamos a ver aquí Anás, este personaje una vez más. Y aquí está interrogando a Jesús. Y dice así el versículo 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Vaya contestación. Y aquí vemos en el versículo 19, hermanos, cómo este sumo sacerdote le pregunta a Jesús acerca de qué, de sus discípulos y también de su doctrina. Ahora, Anás quería saber sobre los discípulos de Jesús. Y tal vez por medio o por miedo o celos,
podría haber hecho esa pregunta de sus discípulos. Pero vemos aquí que luego quiso saber sobre qué, sobre su doctrina, qué es lo que realmente Jesús está enseñando, esos principios esenciales, lo que Jesús enseñaba que podía ser de interés para él y este establecimiento religioso. Y creo que podría ser una buena pregunta si lo pongo en la perspectiva de Anás. ¿Qué es lo que estás enseñando, Jesús? Pero date cuenta aquí cómo es que Jesús dice, yo públicamente he hablado, ¿qué? Al mundo. Ahora vemos aquí, hermanos, que su enseñanza fue, ¿qué? Abierta. No fue algo escondido. Y vemos que en la sinagoga y en el templo, y Jesús incluso podría decir, nada he hablado en oculto. Ahora, observamos aquí que era la responsabilidad del sumo sacerdote el llamar primero a los testigos, comenzando con los de la defensa. Y estas protecciones legales básicas para los acusados bajo la ley judía no fueron respetadas en el juicio de Dios. O sea que si fuéramos abogados en aquellos entonces, como que estaban violando las leyes, ¿verdad? Y estaban haciendo cosas que prácticamente no eran legales. Jesús, vemos aquí, por lo tanto, declaró que si su enseñanza estaba siendo cuestionada, se debía escuchar la evidencia de la manera normal. A ver, ¿dónde están los testigos? ¿Verdad? Tráiganmelos. Creo que aquí es algo interesante de poder ver cómo Jesús abiertamente le contesta a Anás. No hay nada que esconder. Pero date cuenta al 22 al 24. Aquí vemos el final de la aparición de Jesús frente a este personaje Anás. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio ¿qué? Una bofetada, date cuenta. Yo pienso que no era necesario, ¿no? Diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Y Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Date cuenta aquí. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Ahora vemos aquí, y es algo interesante, y cuando estaba observando cómo es de que Jesús no oculta nada dentro de lo que es su doctrina. Y a veces puedo compararlos con algunas sectas que traen escondidas unos principios que no te dejan saber. Pero cuando estás ya dentro, entonces comienzan a revelarte esos principios que estaban ocultos. Yo pienso que a veces podemos observar estos principios de que la palabra de Dios es prácticamente abierta. Él no enseña nada oculto. Una vez unos hermanos estaban adentrándose al estudio de una palabra en un lugar. Y cuando estaba observando esta historia, me estaba dando cuenta cómo es que ellos se involucraron en este tipo de secta masiva. Y era aquí en los Estados Unidos. Estamos hablando que esta secta era en otro país. Llegó a tal grado, hermanos, que cuando estaba viendo el estudio que estaban haciendo, wow, pues es la palabra de Dios, y podría pensar. Y algo que podría engañar. Pero llegó al punto que ellos se entregaron totalmente a esa secta. Y después empezaron a sacar esas doctrinas ocultas que tenían que vender todo e irse a otro país oriental. Dejar todo. Poseyeron toda su cuenta de bancos. Tenían control sobre todo. Y dije, wow, qué tremendo, ¿no? Pero vemos aquí que Jesús, él no tenía nada que esconder. Y él estaba aún así diciendo, bueno, hay alguien que esté hablando en contra de mí, que realmente yo he hecho algo malo. Pero vemos aquí, el 23, dice, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Déjenmelo saber. Aquí Jesús le pidió al alguacil anónimo y a Anás que justificaran el abuso físico, ¿verdad? Jesús expuso la vergonzosa verdad
que no seguirán sus propios estándares y prácticas de justicia con Jesús de Nazaret. Y nota aquí en el versículo 24 cuando dice, Anás entonces le envió atado ¿a quién? A Caifás. Yo pienso que no pudo Anás. Llévenselo a Caifás. No pudo hacer algo. Anás no tenía nada que responderle a Jesús. ¿Te das cuenta? Y envió a Jesús a un juicio más oficial con el hombre que ocupaba el cargo oficial de sumo sacerdote. Y envió a Jesús atado como si fuera ¿qué? Un criminal peligroso. Del 25 al 27, aquí vamos a ver otra vez, regresando a la escena de Pedro. Pedro niega aquí a Jesús por segunda vez. Estaba pues Pedro en pie calentándose. Y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Esta es la segunda vez. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja. Date cuenta aquí. Y piensa que se corrió el chisme. Ese fue el que le cortó la oreja a mi primo, no sé qué será, ¿verdad? Pero le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y en el 27 vemos aquí, negó Pedro otra vez. Y enseguida, ¿qué pasó, hermanos? Cantó el gallo. La tercera vez aquí está. Y aquí vemos en el 27 que Pedro negó otra vez a Jesús. Y podría decir que a este punto, hermanos, algo interesante de poder ver. Y eso a veces pasa con nuestras vidas. Estamos en el mismo lugar que Pedro. Y cuando puedo observar la vida de Pedro, aquel aventado, aquel que decía, Señor, yo no te voy a dejar. Y si tenemos que aventarnos, nos vamos a aventar, ¿verdad? Como vimos el viernes en 1 de Samuel. Que Dios quería que fuésemos, ¿qué? Exploradores, ¿verdad? De poder nosotros ir y aventarnos a esa aventura de fe que Dios quiere para nosotros. Pero ¿sabes qué? A veces tenemos aquí ese temor como Pedro. Tenemos ese temor de poder decir, no sé si yo lo pueda hacer. Pero ¿sabes qué? Algo que yo puedo observar, que puedo quizás, si pudiera decirlo, sentir lo que Pedro estaba atravesando en ese momento. ¿Sabes qué? No fue la fe de Pedro. ¿Saben qué, hermanos? Pedro falló. ¿Saben por qué? Fue debido a su valor. ¿No lo crees? ¿No te ha pasado a ti? Tú crees en Dios, pero llega esa situación en tu vida que te falta valor para poder decir, sí, yo soy parte de esos discípulos de Jesús. Pero cuando tú estás en medio de esa sociedad, en medio de ese ambiente, tú tienes fe. Pero llega ese momento que dices, necesito valor para yo compartir de Jesús. Y creo que es algo muy tremendo aquí, hermanos, que el Señor Jesús nos está enseñando. A veces queremos impresionar, ¿verdad? Me acuerdo cuando era chico, tenía como 10 años. Solíamos, después de hacer la tarea, mi mamá nos dejaba jugar allá afuera, en la calle, en la vecindad, con los chicos. Pero siempre había una persona, y éramos como unos 3 amigos, ¿verdad? Y había esta amiga que la queríamos mucho, ¿verdad? Y queríamos impresionarla siempre. Y me acuerdo que ese día estábamos en una azotea, estábamos jugando la pelota, y que se nos va la pelota a una casa que estaba abandonada. Y todos querían impresionar. Y estábamos al borde de la azotea tratando de ver cómo vamos a rescatar esa pelota y poder impresionar a esa amiga. Y solamente vi un borde de grava ahí tendida al lado. Y estábamos pensando, bueno, sabes, hay que aventarnos ahí. Es la única manera para poder nosotros rescatar esa pelota.
¿Y saben qué? Nos faltó valor. Y cuando vimos, ella se brincó y saltó. Dije, ah, caray, nos ganó, ¿verdad? Pero ¿saben lo que sucedió? Nos impulsó a hacer lo mismo. Y yo vi cuando cayó, dije, hasta con todo y muñeca cayó ahí, ¿verdad? Dije, ni la muñeca soltó. Y también nos aventamos, ¿no? Tratando de hacer algo al respecto. Pero quedamos en vergüenza, realmente faltó ese valor, ¿verdad? Y ya al último se levantó, ella se sacudió y le digo, se tardaron mucho para brincar, ¿no? Pero vemos aquí, Pedro tenía esa fe, decir, sí, voy a poder brincar, pero falta ese valor de poder aventarme a ese lugar. Pero cuando nosotros vemos que alguien se avienta, entonces impulsa a otros a hacer lo mismo. ¿Te das cuenta? Y vemos aquí que enseguida, ¿qué es lo que sucede? Canta el gallo. Y esto cumplió con lo que Jesús dijo en Juan 13:38. Y debió haberle recordado inmediatamente, ¿saben qué, hermanos? A Pedro, la predicción de Jesús en el aposento alto. Y qué tremendo es esto, ¿no? Cuando el Señor te dice algo y no lo vas a hacer. Y te acuerdas que el Señor te dijo que lo tenías que hacer. Pero vemos aquí, la parte número 3 del 28 al 40, Jesús aquí es llevado ante Pilato. Versículo 28, vemos el primer versículo, Jesús es llevado ante este líder romano. Dice el 28, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Ahora vemos aquí en el 28, hermanos, que está aquí Jesús en este lugar de casa de Caifás. Después del interrogatorio, Anás envió a Jesús con Caifás, como vimos en el 24, para un juicio en 2 partes. ¿Cuáles son las 2 partes? Bueno, la primera fue en una asamblea de concilio, apresuradamente reunida que se registra, y si quieres escribirlo para que indagues más en tu casa, Mateo 26, del 57 al 68. Esa es una asamblea de concilio. ¿Qué es el concilio? Bueno, autoridades religiosas. Primero fueron esas autoridades religiosas. Vamos a traerlo a Jesús acerca de esto, de lo que es el lado religioso, con estos líderes. Pero no solamente eso. La segunda fue la reunión oficial de lo que se llamaba el Sanedrín, ¿verdad? Durante el día, y eso está en Lucas 22:66. ¿Y qué era el Sanedrín? Bueno, el Sanedrín era un consejo de sabios, hombres con sabiduría, y eran como alrededor de 70 sumos sacerdotes. No sé si ustedes han visto la película de la Pasión de Cristo, ¿verdad? Cuando están ahí todo el Sanedrín juntos, perdón, no quiero decir juntados. Pero estaban juntos y tratando de ver ese caso, el caso de Jesús. Bueno, esa era la reunión oficial del Sanedrín. Pero vemos aquí cuando dice al pretorio, y esta palabra describía, ¿qué es el pretorio, verdad? Era el cuartel general de Pilato en Jerusalén. Eso es lo que se llama pretorio. Y el 28 más adelante dice que ellos no entraron en el pretorio para no ¿qué? Contaminarse, ¿verdad? No querían entrar en ese lugar donde estaba este Pilato, por no decir Pileta, ¿verdad? Pero simplemente no querían contaminarse. Y Juan aquí utilizó un toque irónico para exponer la hipocresía de los gobernantes judíos. ¿Y por qué digo esto? Bueno, ellos se negaron a quebrantar mandamientos relativamente pequeños en relación con la contaminación ceremonial. Pero ¿saben qué, hermanos? Quebrantaron mandamientos mucho más grandes al rechazar al Mesías de Dios y al condenar a un hombre inocente a morir. ¿Te das cuenta? Y en el 28, por último aquí, en la última frase, dice, así poder comer ¿qué? La Pascua, ¿verdad?
Y parece ser que Jesús fue crucificado durante este tiempo de ¿qué? De la Pascua. Vamos en unos cuantos meses, ya no muy lejos, a celebrar ese tiempo de lo que es la Pascua. Y que la comida, vemos también que tuvieron la noche anterior, fue una cena de Pascua. ¿Te das cuenta? Celebrada después de la puesta del sol, el inicio del día según el cálculo judío, según el calendario que ellos tienen. Y podemos especular que los corderos de Pascua eran sacrificados en ambos días. ¿Te das cuenta? Una necesidad debido al masivo número de corderos sacrificados en Jerusalén, en el templo durante la Pascua, descrito más adelante por este comentarista de en esos tiempos llamado Josefo, como siendo más de 200,000 animales. Imagínense, 200,000 sacrificios. Bastante, ¿no? Mucho trabajo. ¿Cuántos de ustedes han matado una oveja? Nadie, ¿verdad? Yo tampoco. Pero yo he visto, mi papá hacía eso, hacía un hoyo, hacía la barbacoa y esto se me antojó, ¿verdad? Pero todo ese sacrificio tomaba un día, wow, bastante. Mucho trabajo, mucha sangre. Pero vemos ahí realmente el trabajo. Imagínense ahora 200,000 corderos. Del 29 al 32 aquí ahora vemos los líderes religiosos explican el asunto a Pilato. Y dice así el 29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de que muerte iba a morir. Ahora, algo interesante aquí, hermanos, de poder notar, cuando salió Pilato a ellos, los líderes religiosos tenían razones para esperar resultados favorables. Cuando llevaron a Jesús ante este gobernador Pilato, ¿verdad? Romano. Pero ¿saben qué? La historia secular presenta a Pilato como un hombre cruel, un hombre despiadado, completamente insensible a los sentimientos ajenos. Yo pienso que hubiera podido llegar Pilato y decir, ¿quién que lo mate o que vayan a matarlo ya? Se acabó todo. Pudo haber hecho eso, porque era cruel. Pero no sucedió así. 29, más adelante, cuando dice, ¿qué acusación? ¿Por qué vienen a mí? En pocas palabras. Y aquí, hermanos, lo puede observar. Aquí consiste con el carácter romano. Pilato habló directamente sobre el asunto con cuestión. Contéstame la pregunta, ¿verdad? No andes rondeando, ¿verdad? Como dicen en inglés, don't beat around the bush, ¿verdad? No rodees a la cuestión, no me rodees con una respuesta. Dime qué es lo que quieres que haga. Aquí exigió la acusación. Juan registró la evasión de la pregunta. Si este no fuera malhechor, no te lo habíamos entregado, ¿verdad? ¿Por qué dijeron eso, verdad? Tratan de redondear. Como que no quieren decir, pues es malhechor, ¿verdad? Sino que andan rondeando por ahí. Pero dice a nosotros en el 31, no nos está permitido dar muerte a nadie, es lo que ellos contestan. Ahora, sin responder a una acusación específica que exigió Pilato, los líderes religiosos explicaron por qué no querían juzgarlo según su propia ley. Querían a Jesús, ¿saben qué, hermanos? Muerto. Y los romanos no les permitían ejecutar a los culpables bajo su propia ley. ¿Te das cuenta de lo que están haciendo? Pero el 32, vemos aquí, cuando dice para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho. Y aquí, hermanos, su exigencia de que Jesús muriera la muerte romana de la crucifixión cumpliría con las propias palabras de Jesús.
cuando dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? ¿Se acuerdan? Levantado. Eso es lo que quería decir en Juan capítulo 3, versículo 14. Si los judíos hubieran ejecutado a Jesús, hermanos, si ellos lo hubieran ejecutado, ¿saben qué hubiera pasado? ¿Cómo hubiera sucedido? Hubiera sido lapidado, ¿verdad? Y esta profecía sobre la manera en que moriría no se habría cumplido. ¿Te das cuenta cómo es que todo está orquestado? Todo realmente está en esa armonía de lo que Dios quería en cuanto a esta misión que Jesús iba a hacer. Pero vemos 36 al 35, Pilato pregunta, Jesús, aquí vamos a ver que él clarifica. Y dice al 33, entonces Pilato volvía a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Ahora vemos aquí esta pregunta que hace Pilato. Eres rey de los judíos. Y Pilato ya estaba involucrado en este caso, habiendo enviado una compañía de muchas tropas romanas a arrestar a Jesús, ¿verdad? O sea que no era algo, ya sabía. Este fue su primer vistazo al hombre que los líderes religiosos afirmaban que era peligroso. Sin embargo, vemos aquí, hermanos, que la pregunta de Pilato revelaba duda. Y a veces cuando observo esta historia, dices, bueno, Pilato también no sabía qué estaba haciendo, ¿verdad? Si hubiera primero averiguado exactamente qué estaba pasando. Pero vemos aquí que todavía tenía esas dudas en su mente. Ahora date cuenta cómo Jesús contesta. ¿Dices tú esto por ti mismo? Aquí está una pregunta interesante. Y aquí Jesús quería saber si Pilato realmente quería saber o si hacía la pregunta en nombre de los que ya habían condenado a Jesús. Y la respuesta podía ser diferente dependiendo de dónde viniera la pregunta. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pensemos en esto, hermanos. Si Pilato hacía la pregunta por sí mismo, la pregunta podía significar, ¿eres tú un rey político conspirando contra César, verdad? Si quisiera hablar políticamente. Y si él hacía esta pregunta por iniciativa de Caifás, habría querido decir, ¿eres tú el mesiánico rey de Israel? ¿Y saben qué? La respuesta a la primera pregunta hubiera sido no, porque Jesús no vino a tomar un lugar político. Y Jesús hubiera dicho, no es mi interés ser rey o ser parte de una política. Pero ¿saben qué? La otra respuesta a la segunda pregunta hubiera sido, sí, soy el rey de Israel. ¿Te das cuenta? Eso es algo que se estaba ahí observando. Ahora date cuenta cuando dice aquí Pilato, ¿qué has hecho? Pilato dijo que él, como romano, no tenía interés en las ideas judías espirituales o sociales. Pilato dice, no quiero lidiar con los judíos, ¿verdad? Que ellos hagan sus cosas, pero yo no quiero estar envuelto en estas cosas. Y Pilato simplemente entendía que si los líderes religiosos querían muerto a Jesús, debía haber hecho algo malo y quería averiguar qué era, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba pasando? Versículo 36. Jesús explica su reino a Pilato. Y Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y él se pudo defender, ¿verdad? Él pudo hacer muchas cosas.
Sin embargo, ese no era parte del plan. Jesús claramente aquí, hermanos, le dijo a Pilato que él era un rey y podía decir, mi reino, claramente le dijo a Pilato que su reino no era un reino político rival. No era y no es de este mundo. O sea que se la puso clara, ¿verdad? Como dicen, a veces se la puso de apechito a Pilato. Pero vemos ahora 37 y 38. Jesús y Pilato discuten la verdad. Versículo 37 le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he, ¿qué? Nacido, date cuenta. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio ¿a qué? A la verdad, date cuenta. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él, ¿qué? Ningún delito. ¿Te das cuenta? No podía encontrar algo que fuese en contra de él y de lo que está sucediendo con los judíos también. Y luego date cuenta aquí, cuando dice, eres tu rey. Y esta era la declaración que le interesaba a Pilato. A él no le interesaban los líderes religiosos de los judíos, ni siquiera los dementes, si podría decirlo así. Siempre y cuando conservaran la paz y no desafiaran el dominio a Roma. Lo único que quería Pilato es decir, eres una amenaza para nosotros, entonces te vamos a matar. Pero si no, no quiero ver nada con eso, con lo que están pasando los judíos. Y vemos aquí, un rey rival podía desafiar y Pilato quería investigar acerca de esto. Cuando dice aquí la palabra tú en la pregunta de Pilato, es enfática y no solamente eso, pero sarcástica. A esta frase cuando dice, luego, ¿eres tú rey? ¿Verdad? No sé si cuando escuchas una frase sarcástica, ¿eres tú rey? Man. O sea, algo despreciable podría pensar. ¿Eres tú así capturado? ¿Estás atado de pie aquí como un criminal en peligro de muerte? ¿Acaso eres un rey? Hey, hello, No lo creo. Es lo que Pilato tenía en su mente. Pero date cuenta cuando dice Jesús, tú dices que yo soy rey. Jesús no negó que él era un rey. Él insistió en que había nacido ¿qué? Rey. Y era un tipo diferente de rey. Él vino a ser un rey de verdad, pues él era el testimonio a la verdad. Y vemos aquí esto. Ahora, date cuenta ahora cuando dice Pilato, ¿qué es la verdad? Y vemos aquí una vez más, la cínica pregunta de Pilato muestra que pensaba que la afirmación de Jesús de ser el rey de verdad era tonta. Él es, si lo puedo pensar así, está Pilato como rey, si lo podría decir así. Y le está diciendo, ¿qué es la verdad? ¿No? Él lo está viendo como algo que no es. Probablemente Pilato no se refería a que no había verdad en el tipo del reino espiritual que Jesús representaba. ¿Saben qué, hermanos? Para Pilato los soldados y los ejércitos, esa era la verdad. César era la verdad. Y el poder político era la verdad, ¿verdad? Es un político, ¿verdad? Convence. Se dice que la definición de político es alguien que convence a la gente. Si tú lo buscas en el diccionario, está así. Tú eres político, es alguien que realmente convence a la gente. Y vemos aquí, era una manera de desechar el tema. Pilato ha escuchado lo que quería saber. Jesús no es un revolucionario, no representa peligro para el Estado, podía ser liberado con seguridad y ciertamente debía ser liberado en justicia común. Pilato sabía que él
no tenía culpa de nada y podía ser librado. ¿Te das cuenta? Pero date cuenta aquí, observemos esta palabra muy interesante porque eso es lo que vamos a aplicar. Cuando dice ¿qué es la verdad? Mucho y más hoy en día, hermanos, y más en los jóvenes, escuchen esto. Aquí ya se está diluyendo esa verdad, si lo puedo decir así. Y estamos tratando de abrazar esas enseñanzas falsas acerca de esto. Muchos hermanos en la actualidad hacen la pregunta de Pilato, pero desde una perspectiva totalmente diferente, señalando que muchas cosas son verdad solo en la base de la preferencia o perspectiva personal. No sé si has visto eso. Oh, es verdad, yo tengo mi verdad, ¿verdad? Piensan que toda verdad es personal, individual. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, todo está bien, ¿verdad? Kumbaya, my Lord. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad y toda la sociedad va a caminar bien. Es algo individual. Creen que no hay una verdad, una verdadera o una verdad acerca de Dios. No hay un absoluto. Todo es relativo, ¿verdad? Solo existe mi verdad y tu verdad. Y una es tan buena como la otra, es lo que ellos piensan. Aunque esta manera de pensar es fuerte, ¿saben qué, hermanos? Hoy en día. Niegan al que dijo, para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio a la verdad. ¿Te das cuenta? Ya ahora nos están tratando de meter en nuestra mente, oh, sí, Jesús, aceptamos a Jesús, pero también aceptamos otras religiones. Y todo está bien, todo es verdad, ¿verdad? Y dices, no, Jesús es verdad solamente. No hay otra verdad. Y no nos inclinemos, hermanos, a esas enseñanzas. Debemos estar listos, hermanos, y tratar de ver este pasaje. ¿Cómo es que Jesús es enjuiciado? Y aún todavía lo es. ¿Te das cuenta? Porque hay muchos Pilatos allá afuera tratando de decir, ¿qué es la verdad? ¿Jesús? Y a veces dudamos y pensamos, oh, estoy mal a lo mejor. Oh, wow. No. Debemos de mantenernos en la palabra. 39 al 40, aquí vamos, Pilato está aquí. Intenta liberar a Jesús. Pero la multitud clama, ¿por quién? Por el Barbas, quería por el Barrabás, ¿verdad? Dice el 39, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. Ahora date cuenta lo que hace Pilato. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. ¿Y Barrabás era qué? Ladrón, date cuenta. Ahora, las personas en la actualidad, hermanos, aún rechazan a Jesús. ¿Y saben qué? Escogen a otro como ladrón, ¿verdad? Su Barrabás puede ser la lujuria, puede ser la intoxicación, puede ser el yo y las comunidades de la vida. Esta loca elección, hermanos, se lleva a cabo cada día cuando los hombres prefieren las lujurias de su carne antes que a las vidas de sus almas. Y la pregunta se alza para nosotros, para hacer un análisis. ¿Qué es, hermano? ¿Qué es lo que te hace rechazar a Jesús? ¿Qué es? Pregúntate esa pregunta. Haz un análisis, una autoconfrontación y decir, ¿qué es lo que a mí me hace rechazar a Jesús? Vemos aquí, Barrabás fue acusado de por lo menos 3 crímenes. Y eso está en la palabra. Te voy a decir estos 3 crímenes que Barrabás fue acusado. Apunta esto si quieres
indagar. Él fue acusado de robo, número 1. Y eso lo ves en Juan 18:40. No solamente eso, fue acusado de insurrección, como observamos en Marcos 15:7. Y no solamente eso, pero también de asesinato. Marcos 15:7. 3 crímenes que se le culpan a este Barrabás. ¿A cuántos le encontraron a Jesús? A ninguno. ¿Y quién escogió la gente? A Barrabás, que lo soltaron. ¿Te das cuenta? Y podemos, con esto, hermanos, podemos tomar nuestra posición junto a Barrabás. Le hemos robado a Dios de su gloria. Hemos sido sediciosos traidores contra el gobierno del cielo. Si el que odia a su hermano es un asesino, también hemos sido también culpables de ese pecado. Es lo que un pastor llamado Spurgeon dice. Hemos cometido lo mismo de poder elegir a este hombre, Barrabás. Si alguien supo lo que significaba que Jesús muriera en su lugar, ¿saben quién fue? Era Barrabás. Él fue un terrorista, un asesino. Sin embargo, fue liberado mientras que Jesús iba a ir aquí, a esa crucifixión. La cruz sobre la cual murió Jesús probablemente era originalmente ¿para quién, hermanos? Para Barrabás. ¿Te das cuenta? Lo que hizo Jesús, murió para todo el mundo. ¿Para qué? Para salvación. Así es que vemos, hermanos, lo que Jesús, aún así, en su arresto, en su juicio, y todo lo que Él está haciendo para cada persona, aún así dentro de esta escena. Si te das cuenta, Barrabás estaba ya listo para morir. Y llega Jesús a la escena. Imagínate cómo se sintió Barrabás. No sé, nunca hemos estado quizás en esa situación. Quizás a lo mejor esas personas que ya están listas para ser ejecutadas por lo que ellos han hecho. Y después llega alguien y dicen, ¿sabe qué? Voy a morir por él. Y te quedas, wow. ¿De veras? O sea, yo pienso la alegría que Barrabás tenía en su corazón. De decir, wow, yo merezco estar ahí, pero man, gracias porque me salvó la vida, ¿verdad? Y a veces, hermanos, nos sentimos o estamos en la misma situación. Hemos cometido esos crímenes de la misma manera. Pero yo quiero que observes esta escena. Lo que Jesús hizo por ti y por mí. Él ha quitado todo eso de los crímenes y Él ha puesto su vida en la cruz, donde nosotros merecíamos morir. Sin embargo, vemos la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿su qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, gracias te damos, Señor, por lo que hiciste. Y todo fue por amor. Vemos esta escena interesante de Pedro, poder negarlo en su corazón quebrantado, Señor. Podría pensar que no se sentía digno de ser parte de los discípulos. Sin embargo, Señor, yo sé que tú ya veías esa fotografía, la escena completa de la vida de Pedro, Señor. Y Padre, a veces nosotros estamos en la misma situación. Tenemos fe. Queremos hacer tantas cosas para ti. Pero falta el valor, Señor.
ese valor de poder decir a la gente, yo soy discípulo de Jesús. Pero Padre, vemos también lo que sucedió con Barrabás, Señor. A punto de morir. Y sin embargo, diste tu vida por él también, Señor. Padre, que al salir de este lugar, que podamos nosotros meditar en esto, Señor, y decirte, Señor, gracias por lo que has hecho en mi vida. Gracias porque también estoy en la misma condición que Barrabás. Pero entiendo tu gracia, entiendo tu misericordia, Señor. Y lo que hiciste en la cruz por mí. Y Padre, que al salir de este lugar puedas salir contento, gozoso, Señor, de saber que tengo ya vida eterna, Señor. Y que un día vamos a poder nosotros estar en el cielo. Padre, gracias, Señor, porque nos has dado la salvación. Y si no hay alguien que no ha aceptado a Cristo Jesús, es un buen momento para hacerlo. Levanta tu mano y vamos a orar al respecto. Es importante. Pero si realmente lo has aceptado, bueno, hay que darle gracias a Dios. Gracias, Señor, porque podemos observar ese sacrificio y poder ver tu amor, Señor, lo que tú hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por este estudio, por el corazón que hay en nuestra vida, Señor, y que a medida cambias día a día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén.